Hola chicos, seguimos con este tema un poco peliagudo de la cristalografía. Vamos a ir despacito. Simetría cristalina, o sea, simetría de los cristales. Un cuerpo es simétrico consigo mismo cuando coincide consigo mismo en determinadas posiciones. Vamos a extenderlo. La mayoría de los cristales presentan simetría, pues sus caras, sus aristas y vértices se distribuyen de cierta manera ordenada. Elementos de simetría. Es decir, dentro de la simetría hay elementos de la simetría, que son tres. En un cristal pueden existir tres tipos de elementos de simetría. Ejes, planos y centro. Centro, lógicamente, solo habrá uno. En algunos cristales coexisten los tres elementos. Es decir, en algunos cristales encontraremos que hay ejes de simetría, también hay planos de simetría y hay centro de simetría. Están al mismo tiempo en algunos cristales. En otros faltan o completamente o en parte. Es decir, no hay planos de simetría o ejes no tiene tantos como otros, etc. Eje de simetría es una recta imaginaria, como todos los ejes, que pasa por el centro del cristal. Vamos a poner el caso más fácil, el del hexaedro, regular o cubo. Bueno, ahí estaría la cara del fondo. Aquí, en el centro, centro y centro, este eje que pasa por aquí, este eje que pasa por aquí, por el centro y por el centro de las caras, por el centro de dos caras paralelas, ese es un eje de simetría. Y que al girar en torno a ella, es decir, sujetando el eje y dando vueltas al cubo sobre ese eje, el cubo, ocupa 2, 3, 4 o 6 veces, si fuera un hexágono, por ejemplo, la misma posición al dar la vuelta completa. Es decir, mientras has dado una vuelta completa, la foto que has ido sacando de revolución presenta o 2 veces la misma, o 3 veces, según que sea otro cuerpo, o 4, o 6. Por lo visto, 5 no puede, no existe. Dice, porque no son compatibles con la simetría de la estructura cristalina. O sea, el 5 castigado. Pueden ser de 2 y lo llamaríamos simetría binaria. De 3 y lo llamaríamos simetría ternaria. De 4 lo llamaríamos cuaternaria. Y de 6, que lo llamaríamos senaria, que lo puedes escribir con X o con S. Pero a sabiendas de que este 6 vendría de la X de sexto, de 6. No existen ejes pentarios o quinarios, que se llamarían, o sea, los pentarios de pen 5 o quin también de 5, no existen, porque no son compatibles. Plano de simetría, o sea, esto sería ya un ejemplo de los ejes. Los planos de simetría es lo más parecido a lo que se da, por ejemplo, en el cuerpo humano. En el cuerpo humano, con un plano que nos partiera así, longitudinalmente, perpendicular al segmento que harían nuestros brazos extendidos,
ese plano dividiría al cuerpo humano en dos partes simétricas, no iguales o idénticas. Iguales o idénticas son las que se pueden superponer. Estas no. Estas son de una simetría semejante a la que se da en un espejo. Por eso hay quien la llama también simetría de plano o especular de espejo. O también reflexiva, porque se da mediante la reflexión que nuestra imagen hace en el espejo. Es el que divide al cristal en partes simétricas. Pueden ser principales o secundarios. Es decir, los planos pueden ser principales o secundarios. Los principales, a los que adjudica la P mayúscula, son perpendiculares a los ejes de simetría principales. En el caso del cubo, medio, teníamos aquí el eje principal, pues el plano simétrico, es decir, que corte en dos partes iguales al cubo y que sea perpendicular al eje, que estaríamos hablando pues de el plano que cortase por aquí, que contuviese a este cuadrado, ese plano que es perpendicular al eje principal, ese sería el plano principal, ese sería el P. Los secundarios, a los que les ha dado la letra de P', son perpendiculares a los ejes de este mismo nombre, es decir, a los secundarios. Oiga, ¿dónde aquí habría un eje secundario? Pues un eje secundario, por ejemplo, sería el que contuviera o el que pasara por la mitad de estas aristas, y entonces el plano secundario sería, si este es un eje secundario, para que fuera perpendicular, pues sería, por ejemplo, este plano. Este plano que parte así, ese sería un plano secundario. Plano principal, el que parta al eje principal. Plano secundario, el que vaya partiendo a los ejes secundarios. Centro de simetría. Que ya te imaginas cuál va a ser. Ese de ahí. Es el punto situado en el interior del cristal, no puede estar fuera, de tal modo que toda recta que penetre por un vértice que sea centro de una arista o de una cara, es decir, toda recta que pasando por el centro de una arista, por ejemplo, esto es una arista, pues tenemos un disparo que ha pasado por aquí y por el centro, pues este tiene que ir a un punto homólogo que será el centro de la arista opuesta. Y cuando lo hiciéramos desde este vértice, pasando por el centro, se dirigiría a este centro. O sea, todo lo que pasa por el centro se ha de encontrar a igual distancia de su contacto con el exterior del paralelepípedo, de la celda unitaria, otro punto homólogo. Y entonces estaría determinado lo que es el centro. Repetimos, es el punto situado en el interior del cristal, de tal modo que toda recta que penetre por un vértice, bueno, un vértice es todo punto, no pico, porque a esto también lo llama vértice. Aquí, que sea centro de una arista o de una cara y pase por él, encuentra a su homólogo en la prolongación de la misma y a igual distancia. Todos los cristales que tengan caras paralelas, para empezar, poseen centro de simetría. Porque si salen de un plano paralelo y pasan por un centro, van a ir a igual distancia a intersectar con el segundo plano paralelo. La notación del centro de simetría, lógicamente, es C. El conjunto de todos los elementos de simetría que haya, es decir, si tú sumas o coges y reúnes
a todos los ejes, a todos los planos y al centro de simetría de una figura, a esto es lo que llaman grado de simetría. Ejemplo, grado de simetría del hexaedro o cúbica. Pues, por curiosidad, fíjate todo lo que tiene ese grado. Contiene 3 ejes principales, que no hemos dicho que a los ejes se les daba la letra E, 3 ejes principales cuaternarios, más 4 ejes principales también ternarios, más 6 ejes binarios. O sea, eso significa que en cada uno de estos ejes, si giras el cubo sobre ellos, encuentras 4 vistas totalmente iguales. Sobre estos, sobre cada uno de estos 4 ejes, que serían, en concreto aquí, agarrando de aquí y de aquí, este sería un eje ternario, porque al rotar el cubo así, sobre él, encontraríamos 3 imágenes iguales. Pues bueno, de estos ejes hay 4. Claro, si son 8 vértices, 2 a 2 serían 4. Y en el giro obtenemos 3 imágenes iguales. Luego hay 6 ejes binarios, que en cada giro obtendríamos 2 imágenes iguales. ¿Y cuáles serían esos? Pues el eje que pasara por la mitad de las aristas, por esta y por esta. Con ese eje, al dar vuelta al cubo, encontramos que se repite la visión, la foto, 2 veces. Y como son 12 aristas, unidas de 2 en 2, salen los 6 ejes binarios. Pero es que ese cubo también tiene 3P. Tiene 3 planos principales, que sería 1, 2 y 3, que lo cortan por la mitad. Para hacer un corte perfecto y poliédrico de un cubo, de mantequilla o de lo que quieras, tienes 3 posibilidades de meter el cuchillo. Así, así y así. Luego tienes 6 planos secundarios que cortan a los ejes perpendicularmente a los ejes binarios. Y por último, el centro. Fíjate, todo esto, el conjunto de ejes, planos y centro, es lo que constituye el grado de simetría del cubo. Bueno, en fin, seguimos con esto. Dice centro de simetría. En los cristales hay que distinguir entre formas holoédricas. Holo significa entero, es decir, el cristal que tiene todo lo que es posible tener para él. Y de aquellas que poseen el máximo de los elementos de simetría compatible con el tipo de red que le corresponde. Y las otras, o sea, cuando tiene todos los ejes de simetría posible, es decir, todo entero, es lo que se llama forma holoédrica, que hay quien la escribe con H y quien la escribe sin ella, pero por supuesto siempre esdrújula. Tiene todos los elementos de simetría, todos los posibles. Cuando no tiene todos, que le falta alguno, de los posibles, pero mira, en este cristal le falta este eje o este tal o este plano, entonces se dice que es una forma meroédrica. Meroédrica.
Y si coincide que solo tiene la mitad exactamente de la holoédrica, entonces ya te imaginas que se llamaría hemi, que significa mitad, hemiédrica. Holoédrica, la perfecta, la que tiene todo. Meroédrica, esta tiene un defecto, tiene una cosa que no tiene. Valga la redundancia. Y cuando solo tiene la mitad, hemiédrica. Y ahora vamos a entrar con grupos, sistemas y caras. Pero para esto, yo creo que es mejor ya, como vamos a tener que poner todos los 5 sentidos sobre lo que venga, es mejor que descansemos un ratito y pasemos al vídeo siguiente. Hasta ahora.